Que el Señor nos bendiga. La tercera es la vencida. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de los Hechos. Hoy nos toca el capítulo 24 de los Hechos. De la defensa de Pablo ante Félix. Del verso 1 al verso 9 vamos a leer en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos de un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestras manos. Mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo: será así todo. Que el Señor haya una rica revelación a la lectura de su palabra. Quédese como está y vamos a orar al Señor. Señor eterno, te pedimos tu asistencia en esta tarde, Señor. Úsame como un instrumento en tus manos, Dios amado, para hablar de tu palabra. Y coloca así una ayuda presta para el consejo de ella, Dios amado. Te pido que usted me dé gracia, no solamente a mí, sino que a mis hermanos, para que justo en esta tarde podamos aprender de tu palabra. Solamente hemos venido a aprender de ella, Dios amado, y a obtener vigor de ella, Dios amado, porque sabemos que usted es el alimento espiritual que tanto necesitamos para nuestras vidas, Dios amado. Te pido esta misericordia a través de Cristo, mi Salvador. Amén. Gracias al Señor porque puedo estar en su casa de oración. Ya muchos días que no podía estar por enfermedad y por también ser un poco empático porque en mi familia tuvo contagiada a mi esposa de COVID y gracias al Señor Dios, ¿cierto? Nos guardó, ¿cierto? Nos provivió y hoy podemos estar aquí gracias a la misericordia de Él nomás. Y hoy, ¿cierto? Después de tanto tiempo me toca justo hablar de su palabra. Le pido que usted esté junto a mí clamando para que el Señor me utilice nada más. Como decíamos en la oración, yo soy un instrumento en sus manos y quiero que Él me use, ¿cierto? Como usted también quiere que el Señor le hable por ella, ¿cierto? Por su palabra. Amén. Entonces, como el Señor nos exhortaba, mis hermanos, el día miércoles por nuestro hermano Tanelo, la semana anterior, ¿cierto? Vimos cómo Dios preservó la vida del apóstol Pablo. Una vez más, ¿cierto? Él tuvo misericordia de él. Dice que se levantaron 40 judíos radicales, ¿cierto? Habían hecho un juramento, dice. Un juramento de no comer ni beber, ¿cierto? Hasta quitarle la vida a Pablo. ¿Se acuerdan? Amén. Y en esta relación vimos como el comandante, ¿cierto? Lisias fue movido, ¿cierto? Por Dios, por medio del sobrino de Pablo, ¿cierto? Para poder protegerlo a él. Porque, como saben, estos judíos lo sacaron del templo a golpes, ¿cierto? Lo molieron a golpes, lo sacaron arrastrando del templo. Lo único que querían era matarle. Que el Señor nos ayude. Entonces dice que Lisias, con 400 soldados, dice que los mandó a Cesarea, ¿cierto? Protegiéndolo para que estos hombres no lo matasen.
Usted conoce más o menos la historia, ¿cierto? En la trayectoria de Jerusalén, ¿cierto? Fue protegido por 470 soldados. Y podemos ver, mis hermanos, de que quedamos ahí, ¿cierto? Cuando llegó, ¿cierto? Llegó Pablo, ¿cierto? Al gobernador, ¿cierto? Que era Félix. Dice que lo tomó preso. Y Félix, ¿cierto? Escucha lo que estos hombres que fueron, dice que estuvieron 5 días, ¿cierto? Caminaron, me parece que son 95.000 kilómetros por 5 días, para llegar a, perdón, no eran 95.000, sino que 95 kilómetros, perdón, le puse mucho, 95 kilómetros por 5 días, ¿cierto? Leía, llegaron, ¿cierto?, ante Félix. Y veía, mis hermanos, en esto de que el hombre, la maldad del hombre tan grande, mis hermanos, que caminaron tanto para llegar allá, para poder acusar a Pablo, sabiendo ellos mismos, mis hermanos, que Pablo era inocente. Podemos ver la maldad del hombre que es tan grande, mis hermanos, para poder, ¿cierto?, acallar a este hombre que querían matarle. Lo mismo que hicieron con Jesús, ¿se acuerdan? Pero cuando fue acusado Jesús, dice que todo el pueblo de Jerusalén se fue contra Jesús. Pero aquí eran 40 hombres que se fueron contra Pablo. Que el Señor, ¿cierto?, nos revele de su palabra, ¿cierto?, nos dé gracia. Entonces, Pablo ya esta es la tercera vez que hace defensa de él, ¿cierto? Pero dice que Pablo no acostumbraba a defenderse, mis hermanos, de cuando hablaban de él, sino que acostumbraba a defenderse de la... para no... para dar testimonio de la fe de él. Eso es lo que le importaba a Pablo, dar testimonio de la fe de él. Que el Señor nos ayude, nos bendiga. Entonces Pablo, mis hermanos, llega allá, ¿cierto?, ante Félix. Y estos hombres, ¿cierto?, los cuales dice que buscaron a un abogado, ¿cierto?, a un hombre con palabras fluidas. Y leía por ahí, mis hermanos, de que se demoraron 5 días en preparar esto. 5 días. ¿Cómo serían las ganas que tenían, mis hermanos, de poder buscar a Pablo? 5 días prepararon esto. En el trayecto hacia allá, 5 días se demoraron en preparar estas acusaciones. Y vemos ahí, mis hermanos, de que la astucia del hombre, ¿cierto? El hombre, ¿cierto?, cuando quiere acallar, ¿cierto?, la voz del Señor, hace lo que puede, lo que tiene en sus manos para poder, ¿cierto?, acallar al Hijo de Dios. Y estos hombres llegaron allá. Como lo dice aquí, 5 días después descendió el sumo sacerdote. Bajaron, ¿cierto?, a Cesarea, que estaba en la costa, ¿cierto?, donde ahí era gobernante Félix, ¿cierto?, de Judea, y llegaron a ese lugar a acusar a Pablo. Ahora, dice que 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías. Algunos dicen que este sumo sacerdote fue el mismo, no sé, no puedo confirmarlo, que fue el mismo que acusó a Jesús. No sé, no, algunos dicen, no sé si será cierto o no. Dice que fue el mismo que acusó a Jesús. Después de no sé cuántos años pasaron de que fue muerto Jesús, no sé. Por ahí me decía el hermano Danilo que eran como 15 años, no es como cierto, pero pasaron como 15 años, ¿cierto? Y este mismo dice que este mismo sacerdote que acusó a Jesús llegó también a acusar a Pablo, a Ananías, el sumo sacerdote. Con algunos de los ancianos y de un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Ahora, cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo, por tu prudencia, vemos que aquí ya está mintiendo. Pues si usted ha leído la historia de Félix, era un hombre malvado,
lujurioso. Entonces ya aquí está mintiendo. Este hombre ya está mintiendo, ¿cierto? Con palabras persuasivas, lo alabó, ¿cierto? ¿Qué no le dijo? Que el Señor nos ayude. ¿Cómo, cierto? Estos hombres quisieron, ¿cierto?, acallar a Pablo. Con mentiras. Dice el historiador Tácito que Félix era malvado. Era malvado. Dice que, incluso dice que cuando habían asaltos, ¿cierto?, él participaba de los asaltos, pero escondidamente. Y él recibía dinero a cambio de eso. Si era malvado este hombre. Y aquí Tértulo lo hablaba, mis hermanos, como era como un ángel, digámoslo así. Y a Pablo lo trata como el diablo mismo. Un hijo de Dios, ¿cierto? Lo trata como el diablo mismo. Entonces sí que aquí, debido a que gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Pero esta paz que había, mis hermanos, era del pueblo de Roma, no de los judíos. Era mentira. Que el Señor ayude. Dice, oh excelentísimo Félix. ¿Ve? A un hombre malvado, ¿cierto? Malo, excelentísimo Félix. Como le decía ya Pablo, como el peor hombre de la tierra, como el diablo mismo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Dice que era abogado Tértulo, ¿cierto? Comienza con una gran lisonja, alabando a este hombre, ¿cierto? La razón por la que dice, tengo aquí un comentario, la razón por la que la mentira y la lisonja frecuentemente van de la mano, ¿cierto? Es porque el acusador, por excelencia, ¿quién es? ¿Quién es el acusador por excelencia? El diablo. El Señor ayuda, nos bendiga. Ahora, ¿cierto? Es Satanás. Sus representantes dicen, saben que la mentira no tiene poder para vencer la verdad. Que este abogado, dice judío, les dé la gracia a Félix por la mucha paz obtenida en la esencia de la hipocresía. En la esencia de la hipocresía dice, porque la realidad es que bajo el gobierno de Félix hubo múltiples insurrecciones debido a la crueldad de este hombre. Dice, bajo Félix la paz se vio amenazada, dice, varias veces, pero la lisonja continúa halagando sus tales reformas, las cuales no fueron creadas para favorecer al pueblo, sino para favorecer a Roma. ¿Ve? ¿Ve que eran mentiras? Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a nosotros. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, de que nosotros lo único que tenemos que alabar es a Dios. Porque los hombres son mentirosos, son falibles, caen, ¿cierto? La única alabanza es para Dios. Pero este hombre utilizó estas palabras para poder, ¿cierto?, recibir algo de él, de Félix, recibir el favor de poder, ¿cierto?, condenar a Pablo. Eso es lo que quería. Quería condenar a Pablo. Por eso usó estas palabras, lisonja, ¿cierto?, lo alabó, ¿cierto? ¿Qué nos dijo de Félix? Pero sabían que era mentira. Porque todos conocían a Félix. Todos sabían cómo era. Incluso, en más, mis hermanos, mintieron hasta, culparon a Licias, de él, que él fue el violento, de que él fue el que golpeó a Pablo y no fue él. Él se los quitó de las manos, por lo que lo querían matar. Que el Señor ayude y nos bendiga. Entonces, ¿quién es el que utiliza la mentira? ¿Quién es el que, cierto, junta estas dos palabras, con la lisonja, ¿cierto?, con la mentira? Es el mismo diablo, mis hermanos. Es el mismo diablo. Que el Señor nos ayude. Entonces, dice, la lisonja es una especie de mentira para llevar a la persona a creer a la próxima mentira. Pero para no importunante, dice Tértulo, más te suplico que con tu habitual bondad nos conceda una breve audiencia. Otra mentira más. ¿Cuándo estaba preocupado Félix de la paz? Mentira tras mentira
tras mentira. Que el Señor nos ayude. Dice, y es increíble que tú lo dices, pueda referirse a la habitual bondad de Félix cuando este hombre era conocido por su brutalidad. No hay límites para determinar hasta dónde el hombre es capaz de mentir para conseguir su propósito. La inclinación natural del ser humano, ¿qué es? ¿Cuál es la inclinación natural del ser humano? ¿A dónde nos inclinamos más? A mentir. Amén. Somos pecadores. Somos pecadores. Dice tanto así que la palabra de Dios dice en Salmo 116, 11, si quiere lo pueden colocar. Salmo 116, 11 dice que todo hombre es mentiroso. Dice, para poder concluir de otra manera tendríamos que andar en la verdad todo el tiempo y eso es imposible, mis hermanos. Es imposible porque somos pecadores. Todos los días caímos, todos los días pecamos, ¿cierto? Salmo 116, 11. Y dije en mí, apresuramiento, todo hombre es mentiroso. No hay nadie, ¿cierto?, que no mienta. Que el Señor ayude a nosotros. Dice, para poder concluir de otra manera, la Biblia tendríamos que andar todo el tiempo en la verdad. ¿Y eso es posible? Es imposible. Como le decía, somos pecadores, estamos en esta tierra, pero gracias a la misericordia de Dios dice que Él nos perdona. Pero el Hijo de Dios dice que no tiene por práctica el pecado, sino que dice que el Hijo del Hombre, ¿cierto?, es como un accidente que pasa por su vida. Pero Dios es grande en mi amor y grande en misericordia, dice que Él nos perdona. Él nos perdona, porque somos sus hijos. Amén. Dice, por el contrario, constantemente tomamos la verdad y la exageramos, la minimizamos, dice. La escondemos, la torcemos y la decimos fuera de contexto. ¿Es verdad eso, no? Volvemos la mentira con todo esto confirmamos el veredicto de la palabra cuando dice, amas el mal más que el bien. La mentira más que decir lo que es justo. ¿Y a dónde dice eso? En Salmo 52, 3. Entonces todo hombre es un mentiroso. Que el Señor nos ayude. Amén. Este hombre, ¿cierto?, Tértulo, que fue contratado, lo llevaron, ¿cierto?, estos hombres para acusar a Pablo. Tenía mucha palabra, facilidad de palabra. Un abogado, ¿cierto? Mucha facilidad de palabra. Pero a la voz de este hombre, pero con puras mentiras, mis hermanos. Con puras mentiras. Por el solo propósito, mis hermanos, de que este hombre le escuchara y, ¿cierto?, diera una sentencia. Pero yo creo que aquí Félix, yo creo que se reía también de ellos. Porque acuérdense de que Lisias mandó una carta, ¿se acuerdan? Mandó una carta de lo que había sucedido. Entonces ya conocía lo que había, este hombre ya conocía lo que había pasado. Yo creo que aquí este varón Félix se reía, yo creo, de ellos, por lo que estaban diciendo. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Ahora los acusadores, ¿cierto? Esta acusación que hacen ellos, dice que Pablo es una plaga. Es como como tenemos ahora el coronavirus, ¿cierto? Es una plaga, ¿cierto? Muchos contagiados, ¿cierto? Lo trataron de plaga a Pablo por querer predicar el Evangelio, por querer decir la verdad. Cuando Pablo dice que estaba en el templo y habló de la resurrección, muchos se enojaron, porque unos creían en la resurrección y otros no creían. Los fariseos y los saduceos, unos creían y los otros no creían en la resurrección. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Se enojaron. Y ahí se enojaron, ¿cierto? Y ahí lo arrastraron a Pablo fuera del templo
para pegarle y querían puro matarle, mis hermanos. Lo que quiere el diablo, pues, mis hermanos, con sus hijos, es matar nuestro espíritu. ¿O no? ¿Eso es lo que quiere? Que el Señor nos ayude, nos bendiga. Eso es lo que quiere el diablo, matar nuestro espíritu. Que cada día lo vamos apagando. Pero bendita la misericordia de Dios que nos tiene aquí, mis hermanos. Bendita la misericordia de Dios que nos tiene aquí aprendiendo de su palabra, oyendo de ella, que lo hace tanto bien para nuestras vidas, mis hermanos, espiritual. Para ir creciendo, ¿cierto? Para ir creciendo como hijos de Dios. Que el Señor nos ayude, nos bendiga. Mire, entonces, vemos aquí que hoy el Excelentísimo Félix lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, ¿cierto? Pero no te estaré más largamente. Te ruego que nos oiga brevemente conforme a tu equidad. Conforme a tu equidad. Y aquí empieza la acusación. Dice, este hombre es verdaderamente una plaga y provoca disensiones entre todos los judíos por el mundo entero. Por el mundo entero. Como si Félix, mis hermanos, hubiese sido el gobernador de todo el mundo. Félix solamente gobernaba la ciudad de Judea. Como exageradamente, mis hermanos, estos hombres hablaban, mintiendo sobre este hombre, sobre Pablo. Dice, esta cuestión de causar disensiones era seria porque alteraría la paz romana. Esta sí que era seria, mis hermanos. Era seria, era muy seria esta acusación, pero no era verdad. Pablo nunca hizo disensiones. Todo lo contrario, lo que hicieron disensiones fueron ellos mismos, el pueblo judío. Pablo, por hablar la verdad, dice que lo querían acallar. Y lo que provocaban estas peleas, estos disturbios, no era Pablo, eran ellos mismos. Que el Señor nos ayude. Pablo, por decir la verdad, mis hermanos, por querer, mis hermanos, pregonar el Evangelio, lo que Dios le había mandado a hacer, esa comisión que Dios le dio a Pablo, él lo hacía con mucho gusto, con mucho anhelo, con muchas ganas, mis hermanos, no le importaba nada. No le importaba nada, sino que él quería que todo el mundo conociera este maravilloso evangelio que hoy tenemos por misericordia de Dios, nosotros en nuestras vidas, mis hermanos. Eso es lo que quería Pablo. Pero no quería hacer disensiones, no quería peleas, pero el hombre, ¿cierto? Por querer acallarlo, por no querer saber la verdad, porque el pueblo judío era celoso, mis hermanos. Ellos creían que ellos nomás tenían la misericordia de Dios, que ellos eran el pueblo de Dios, sin saber de que los gentiles también les alcanzó esta misericordia. Por eso eran las peleas. Por eso eran las peleas, mis hermanos. Por ser celosos. No querían que los demás, ¿cierto?, fueran hijos de Dios. No querían que los gentiles también fueran participantes de esta misericordia, mis hermanos. No lo querían entender. ¿Por qué mataron a Jesús? Por lo mismo. Por eso mataron a Jesús y querían matar a Pablo también. Entonces pensaban, ¿cierto? Le dijeron que Pablo, ¿cierto?, era una plaga, como el coronavirus, ¿cierto?, que iba a infectar a todo el mundo. Y fue así, pero infectó al mundo con algo maravilloso. Infectó al mundo, mis hermanos, con algo trascendente, con el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Fue él el que Dios ocupó para llevar el Evangelio a los gentiles. Fue una plaga, sí, pero en el buen sentido de la palabra. Fue, ¿cierto?, este Evangelio maravilloso, mis hermanos, que llegó a nosotros. Gracias a la misericordia de Dios, gracias a que Dios ocupó a este hombre para poder, ¿cierto?, pregonar este Evangelio. Entonces, lo acusaron de disensiones. Mentira, otra mentira más. La segunda acusación dice, el líder de la secta de los nazarenos. Realmente, mis hermanos, leí un comentario que Roma no tenía nada que temer, ¿cierto? Decía, de los cristianos, porque los cristianos están de acuerdo con someterse a las autoridades de Dios. Dice, permite que asciendan al poder,
Perdón. Roma no tenía nada que temer de los cristianos porque los cristianos estaban de acuerdo con someterse a las autoridades. Porque Dios permita que asciendan al poder. Dios dejó las autoridades, ¿cierto? Dios dejó las autoridades terrenales, Dios las dejó, ¿cierto? Ellos se sometían. Que el Señor nos ayude. Pero al presentarlo, dice que como secta, esto transmitía la idea de una división. Decían que Pablo causaba divisiones. Y las divisiones, mis hermanos, solamente las hacían ellos. ¿Cierto? Por no creer a la verdad. Por no creer a este evangelio maravilloso que Dios había encomendado a Pablo que lo propagase por todo el mundo. Y ahora pasamos a la tercera acusación. Hasta trató de profanar el templo. ¿Y eso es verdad? También es mentira. Dice que Pablo paseaba por el patio con un amigo, pero nunca quiso, ¿cierto?, profanar el templo. Ellos especulaban, mis hermanos, especulaban estas cosas. Dice que el pueblo de Israel le estaba permitido a cualquiera que cruzase, ¿cierto?, una parte del templo que no podía cruzar, le estaba permitido, ¿cierto?, poder matar a esa persona. Era tan autorizado por Roma. Pero aquí dice que Pablo no, en ningún momento quiso de que su amigo fuera muerto. Era imposible si era su amigo. Sabía cómo eran las leyes. Pero dice que nunca él entró con su amigo al templo. Dice que él paseaba por fuera. Entonces especularon. Mentira, ¿cierto? Tan mentira. Que el Señor nos ayude. Dice, en realidad ellos vieron a Pablo caminar en la ciudad era Trófimo, sí. Y de ahí especularon que él entró al templo con Pablo. Dice que lo cual no fue cierto, porque uno de los hábitos más comunes del hombre es especular, ¿sí? Lo cual es otra forma de mentira porque no corresponde a la realidad. Especulamos, ¿cierto? El hombre es así, especula cosas, ve cosas y está especulando. ¿O no somos así? Sí, es la verdad. Es la verdad y a veces especulamos cosas y ni siquiera es verdad. Pensamos que es verdad y no es verdad. Que se nos ayude, mis hermanos. Y sigue, ¿cierto?, esta acusación. Vamos al versículo 6. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia le quitó de nuestras manos. Otra mentira más. Y seguimos las mentiras. Seguimos con las mentiras. Él nunca lo hizo con violencia. Los que lo golpearon, como le decía, los que le pegaron a Pablo, fueron ellos mismos. Pero ellos quisieron cambiar la versión de la historia para que este Félix, ¿cierto?, le pidiera, ¿cierto?, a Licias, ¿cierto?, por qué había hecho eso. Pero como le digo, ya había una carta y él sabía lo que había pasado. Por eso le digo, ¿cómo tiene que él se reír Félix de estos hombres? Yo creo que se reía, porque ya sabía la verdad. Yo creo que se reía, lo escuchaba y se reía. Que el Señor nos ayude. Y vemos que, como dice aquí, otra mentira más, ¿cierto?, intervino con violencia. Licias se los quitó de las manos. Mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Como le digo, Félix ya sabía lo que había sucedido. Pero como ellos quisieron, ¿cierto?, quisieron cambiar las cosas, la historia de lo que había pasado, para que Félix, ¿cierto?, tuviera el favor de ellos, y eso es lo que querían. Con tanta adulación, con tanta mentira, ¿cierto? Querían que Félix tuviera a favor de ellos, y ellos lo que querían, ¿cierto?, que matase a Pablo, que lo juzgase. ¿Pero qué dijo Félix? Dijo que había que esperar que Licias llegara para poder juzgarlos.
para poder preguntarle a Él. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. De esta acusación, mis hermanos, usted sabe que esta acusación es pura mentira. Desde el comienzo hasta el final, es pura mentira. Pablo era un hijo de Dios, ¿cierto? Nunca fue un instigador, nunca fue un contencioso. Por decir la verdad, ¿cierto? Lo juzgaban, lo querían matar. Lo que quisieron con Jesús también, ¿cierto? Pero ahí dice que fue todo el pueblo de Jerusalén y lo acusó. Aquí dice que fueron 40 hombres que fueron y le acusaron. Ahora, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo lo que ellos, lo que Tértulo dijo. Yo me imagino cómo estarían ellos moviendo la cabeza diciendo que sí, que todo eso era verdad, pero ellos conociendo realmente que era mentira, mis hermanos, ellos sabían que todo eso era mentira. ¿Cómo el hombre, mis hermanos, puede hacer esto? ¿Cómo el hombre, mis hermanos, puede mentir tanto, mis hermanos? La naturaleza del hombre, así somos. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Y ahora, ¿qué podemos, mis hermanos, de esta acusación concluir, mis hermanos? ¿Qué podemos concluir? ¿Me ha pasado el tiempo? Sí. Podemos ver que este hombre, mis hermanos, se atrevió a seguir a Cristo. Se atrevió, Pablo, ¿cierto? Se atrevió, ¿cierto? Dios lo conviccionó y Pablo se atrevió a seguir a Cristo. Viniera lo que viniera. Viniera lo que viniera. Se atrevió. Lo tengo anotado aquí para no equivocarme. Dice, ese hombre es Pablo. Él. Dice, si alguna vez un hombre se atrevió a seguir a Cristo, viniera lo que viniera, ese es Pablo. Pablo, mis hermanos. Mire, Pablo dice que fue a Jerusalén y llevó una ofrenda también, me acuerdo. Llevó una ofrenda. Pero dice que, no sé cómo se habrá sentido Pablo en ese momento, de cuando todos los traicionaron o lo quisieron acusar, cuando estaba preso, mis hermanos. Pero incluso preso él tenía beneficios, dice que podía cualquiera llegar a Pablo, si quería hablar con el Pablo, cualquiera podía llegar a él para conversar con él, cualquier cosa. Estaba preso, pero entre comillas. Pero aquí vemos a este hombre que Dios tomó, mis hermanos, que Dios levantó para poder expandir este evangelio. Este hombre, ¿cierto?, se atrevió. Dice que él no buscaba hacer la parte más fácil para poder pregonar el evangelio. Dice que no. Él se metía, como dice vulgarmente, en las patas de los caballos, él se metía solo por preguntar el evangelio. Solo por entregar la palabra del Señor. Él lo hacía. No buscaba lo más fácil. Dice que él no buscaba lo más fácil, sino lo más que honraría al Señor, dice, y ganaría a los perdidos. Eso que es lo que buscaba él. Después de ser un hombre perseguidor del pueblo de Dios, dice que él llegó a ser el pregonador de su palabra. Sea como sea, dice, donde sea, él lo hacía. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. En la cárcel, ¿cierto? Porque aquí dice más adelante lo que sigue, no voy a tomar lo que sigue del hermano que sigue, pero dice que él le predicó el evangelio a Félix. Se lo predicó. Y ahí una vez más podemos ver, mis hermanos, de que este hombre Félix era malvado, no quiso aceptar el evangelio. Estuvo con Pablo harto tiempo, Pablo le enseñó todo. Era como Judas que estuvo con Jesús todo el tiempo, ¿cierto? Estuvo con Jesús y al final, ¿qué hizo Judas? No aprovechó la oportunidad, sino que Judas se perdió también. Así como este hombre, dice más adelante, que Félix también se perdió por no creer en el evangelio maravilloso que tenemos nosotros, mis hermanos. Amén. Pero bendita la hora, mis hermanos, bendita la hora de que Dios abrió nuestra mente, llegó a nuestros corazones y nos trajo este preciado evangelio que hoy predicamos, mis hermanos. Este hombre desaprovechó esa oportunidad.
de poder ser un hijo de Dios. Estando con Pablo, una eminencia, mis hermanos, una eminencia de hombre. No tampoco aceptó. Que el Señor nos ayude, nos bendiga. Dice, como conclusión entonces, si alguna vez un hombre que se atrevió a seguir a Cristo, ese es Pablo. Viniera lo que viniera, ese era Pablo, ¿cierto? No buscaba una manera fácil, no la buscaba, sino lo más que honraría al Señor y ganaría a los perdidos. Incluso dice que estaba dispuesto a convertirse en preso si eso hiciera avanzar la obra del Evangelio. ¿Tuvo cuántas veces preso? Estuvo preso. ¿Lo azotaron? Lo azotaron. ¿Y ese cansó? No se cansó de pregonar el Evangelio. Hasta la última hora de su vida, hasta el último aliento de su vida, él predicó el Evangelio. Nosotros como hijos de Dios, ¿podemos ser valientes? ¿Podemos atrevernos, mis hermanos? ¿Nos atrevimos, mis hermanos? Venga lo que venga. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos bendiga, nos dé la fuerza que necesitamos, mis hermanos. Que nos cuesta, si es verdad. Pero que el Señor nos ayude, nos dé la valentía, mis hermanos, que necesitamos para poder pregonar el Evangelio. Como anteriormente decía, no sé si es miedo, vergüenza. ¿Qué nos falta? La valentía. Yo creo que sí nos falta la valentía para poder pregonar ese Evangelio. Pablo, a donde estaba, lo pregonaba. Con quien fuese, lo pregonaba. El que le demandaba de su fe, él hablaba de Cristo. Que el Señor nos ayude a nosotros, dice. ¿Cierto? El pueblo de Dios también puede ser valiente, dice. En la voluntad de Dios, porque sabe que su Salvador es digno de confianza y ejerce su voluntad perfecta. ¿Puede el cristiano, la iglesia, ser valiente? Puede. Como cantamos, la alabanza hermosa, la alabanza dice, conmigo va. ¿O no? Dice que fiel es el Señor, conmigo va, conmigo va. No los dejará, no los dejará. No los desamparará, no los desamparará, mis hermanos, como lo hizo con Pablo. Yo creo que Pablo se sintió solo. Puede ser que se haya sentido solo. Pero sabía, aunque los hombres los dejaran, mis hermanos, tenía alguien más poderoso que estaba con él. Su pueblo lo dejara, tenía alguien más poderoso que estaba con él, que era Dios mismo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Dice, el pueblo de Dios puede atreverse a ser valiente en la voluntad de Dios porque sabe que su Salvador es digno de confianza y ejerce su voluntad perfecta sobre nosotros. ¿La ejerce o no la ejerce? Sí la ejerce. Estemos donde estemos, ¿cierto? Dios está con nosotros. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Dice, Pablo se encontraba solo. Puse aquí con un signo de exclamación. Pero no estaba solo. Su Señor estaba con él. No tenía nada que temer. No tenía nada que temer. En sus aflicciones, usted piensa que está solo, pero no está solo, está con Dios. No tiene nada que temer, mis hermanos. En los problemas no tiene nada que temer. En la abundancia, en la escasez, Dios está con nosotros. Como lo hizo con este hombre, con este gran hombre, mis hermanos. No le llegamos ni a los talones a este hombre, pero somos sus hijos. Llenos de imperfecciones, pecadores, somos pecadores. Pero hay uno que murió por nosotros, Jesucristo. Entonces,
Aunque usted piense que está solo, nunca está solo. Bueno, ese Señor conmigo va, como cantamos, conmigo va. Es fiel, es fiel. Fiel es nuestro Rey, es fiel, pues mis hermanos, es fiel. Entonces, mis hermanos, como conclusión, lo que le estaba diciendo, este hombre pensaba que estaba solo, no estaba solo, estaba con este Dios maravilloso que tenemos nosotros. El mismo Dios de Él es el mismo Dios de nosotros. Entonces, ahora podemos ver como aplicación, mis hermanos, este mensaje que el Señor nos ha dado en esta tarde. Estos hombres buscaron agradar al hombre, ¿cierto? Este abogado, ¿cierto?, que contrataron, buscó alabar al hombre. ¿Para qué? Para beneficio de él, ¿cierto? Para el beneficio del pueblo. Nos debemos hacer nosotros así como él. El único que se merece toda honra y toda gloria es nuestro Salvador Jesucristo. Porque Él hizo todo por nosotros. Todo, todo. No hay nada que podamos hacer, no hay nada que hagamos. Aunque todo lo hagamos, dice su palabra, son como trapos de inmundicia delante de la presencia de Dios. Él lo hace por nosotros, mediante su Santo Espíritu. Entonces, no tenemos que buscar agradar al hombre, en ninguna manera. ¿Qué dice su palabra? En Proverbios 29:35, el temor del hombre es una trampa. Es una trampa. Es una mentira, mis hermanos. No busquemos alabar al hombre porque el hombre es falible, mas Dios es infalible, mis hermanos. Nosotros adoramos solo a una persona, que es nuestro Dios. Los hombres son falibles. Podemos ver que los acosadores de Pablo, al parecer, no habían leído el libro de los Proverbios. No habían leído el libro de los Proverbios. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos bendiga a nosotros. Que podamos día a día, ¿cierto?, escudriñar su palabra, leerla, porque sabemos que aquí está todo para nuestra vida. Todo, todo, mis hermanos. Que no seamos como estos hombres aduladores, ¿cierto? No adulemos al hombre. No adoremos a los predicadores, mis hermanos. Porque somos instrumentos. Nada más somos instrumentos. El único que se merece toda honra y toda gloria es Dios, como le digo. El único. Segunda aplicación. Serás calumniado, dice. Dirán muchas mentiras sobre tu carácter. Pero aquí hay algo que a mí me llegó al corazón. No te preocupes. Eres peor pecador de los que cree la mayoría. A mí me llegó. Te lo leo de nuevo. Dice, serás calumniado. Dirán mentiras sobre tu carácter. No te preocupes, eres un peor pecador de lo que cree la mayoría. Que Señor ayude. ¿Es verdad esto o no es verdad? Y aquí también, que los que también los creí, que también dice, somos pecadores dependientes de la gracia de Dios. A lo mejor lo acusaron de ladrón, a lo mejor usted no lo hizo, mis hermanos. A lo mejor usted no robó, pero piense, a lo mejor usted no es un ladrón, pero es un mentiroso. Así que ¿de qué se preocupa? Por eso le dije, dirán mentiras sobre tu carácter. No te preocupes. Eres un pecador, eres un peor pecador de lo que cree la mayoría. No te preocupes. Que el Señor Dios nos bendiga. Y la tercera aplicación, mis hermanos, confía en Dios cuando seas atacado. Pero nosotros no tenemos lucha contra espadas, dice, ¿cierto? Ni carne. No tenemos esa lucha nosotros, como lo tuvo Pablo, ¿cierto? Pero tenemos lucha con otras cosas. Que el Señor Dios nos bendiga. Y dice, confía en Dios cuando seas atacado. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Confía en Dios
Confiemos en Dios. Pablo puso la mirada en Dios. Más adelante, ¿cierto? El Señor tiene otro predicador al cual el Señor dé muchas gracias para poder interpretar lo que viene, ¿cierto? Pablo presenta su defensa, pero él confiaba en Dios. Al que lo comisionó, al que lo mandó, confiaba en él. Entonces, mis hermanos, tenemos 3 aplicaciones de este mensaje. Que el Señor nos ayude y que la podamos, ¿cierto?, poner a por obra, mis hermanos. Entonces, esta última aplicación viene con lo que viene el próximo miércoles, para que usted esté atento y venga a la casa del Señor, para que el Señor nos siga hablando por su palabra. Dice, lo escribí, eso es lo que viene en el próximo mensaje del día miércoles, donde vamos a ver todos los ataques contra Pablo, que todos los ataques contra Pablo no van a prosperar, dice, porque él sirve a un Dios verdadero, fuerte, el cual guarda a los suyos. Si usted quiere, ¿cierto?, saber lo que viene, esté atento el día miércoles por su pantalla o venga a la casa del Señor, porque el Señor le va a hablar por su palabra. Así como lo hizo hoy, también lo va a hacer el miércoles. Pónganse de pie y oremos al Señor. Gracias, Señor, por el consejo maravilloso de su palabra. Ayúdanos, Señor amado, danos fuerza. Gracias porque usted nos habla por ella, Dios amado. Utilizó a este hombre, cierto, que usted lo tomó para pregonar su evangelio. Le dio la gracia. Y no prevalecieron, cierto, las instancias del demonio contra él, porque tú estabas con él. Y así estás con nosotros ahora, Dios amado. Danos la fuerza, danos el vigor que necesitamos. Gracias porque hoy, Dios amado, nos ha dado esa fuerza que necesitamos, Dios amado. Nos ha dado, Señor amado, la gracia para poder escuchar, para poder predicar, para poder, Dios amado, recibir tu palabra. Bendiga esta palabra en nuestros corazones, Dios amado, déle la fuerza, el vigor, de cada día poder llegar a su casa de oración. Si estamos enfermos, usted nos puede sanar, Dios amado. Si nos falta algo, usted es el proveedor de todas las cosas. Que estas cosas, Dios amado, no nos cansen, que no nos agobien, Dios amado. Porque sabemos que está con nosotros es más fuerte del que el que nos ataca, Dios amado. Tú, Señor, eres maravilloso. Tú eres fuerte, tú eres vigoroso, Dios amado. Gracias, Señor, porque estamos contigo. Porque tú nos rescataste. Porque tú, Dios amado, nos trajiste estos caminos maravillosos, Dios amado. Y ahora recibimos fuerza por ti, Dios amado. Si estamos agobiados, usted es fuerte. Si tenemos problemas, usted soluciona los problemas, Dios amado. Que estas cosas que nos llegan a nuestras vidas, que no nos canse, Dios amado. Que nos bajen nuestra servicio, sino que levantemos nuestra frente y digamos que el que está con nosotros es más fuerte que todos los problemas. Es más fuerte que todas las enfermedades. Es más fuerte que todas las dificultades, Dios amado. Gracias, Señor, porque una vez más hemos podido llegar a su casa de oración y una vez más, Dios amado, usted nos ha alimentado por su palabra. Te pido toda esta misericordia, Dios amado, a través de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.